Eres la chica popular que tiene una doble vida fuera de la preparatoria. Y un día te topas a una persona en la cual será similar a ti. Y te acompañará hasta el final, haciéndote saber que eres la única persona importante para él. Nah, gente, pero esto me huele a mucho romance. El anime comienza con nuestra hermosa waifu Hori, una estudiante de preparatoria que es muy popular en todo el lugar. Esta conversa con sus amigos, cuando de la nada debe de partir rápidamente, ya que su vida fuera del instituto es muy diferente, ya que dedica todas sus tardes a las labores domésticas y al cuidado de su hermano menor. Y un día su hermano menor llega a casa junto a este chico, el cual por cierto es muy fachero, y este lo había llevado a su casa porque se había caído, donde luego de un rato de conversación el pibe la reconoce, diciendo que estudian ambos en la misma clase y que él es Miyamura, un compañero de clase que tiene un aspecto depresivo y luce como un otaku, pero en realidad es un chico relajado que tiene piercings y tatuajes. Espera, ¿cómo? Una pequeña coincidencia hace que la vida de estos dos chicos se crucen y una improbable amistad nazca entre ellos, lo cual hace que los amigos de la waifu piensen que están saliendo, donde Ishikawa le pregunta a nuestro prota si le gusta la waifu, a lo que este le responde que no, lo que le da la oportunidad al pibe de declarársela a la waifu, la cual lo termina rechazando. No, pero qué mal por el pibe. Pero gracias a la confesión de Ishikawa hacia Hori, la amistad de nuestros dos protas puede sincerarse y estrechar aún más sus lazos. Miyamura acompaña a la waifu a comprar alimentos para su hogar, además de enterarse que la waifu no conoce la música popular. Esta al llegar a su casa se encuentra con su madre, entusiasmada por saber más del chico que va todos los días a casa a cuidar a su hermano, hasta que por fin la madre tiene una plática con el pibe y conoce su verdadero nombre, el cual Hori aún no conoce, lo que la tiene impaciente. Hizo que el pibe ya tenía como 2 meses de ir a su casa y aún no conoce su nombre. Al final el propio Miyamura le dice su primer nombre, el cual es Izumi. Las cosas siguen avanzando y Hori está muy ocupada ayudando al consejo estudiantil, pero un pequeño problema surge, ya que por error un documento se pierde y culpan a Hori de ello, pero Miyamura intercede por ella y aclara la confusión de un golpe en la cabeza al presidente a lo Tanjiro, además de regresar los documentos que perdió la Loli de pelo rosa. Por otro lado, el cumpleaños de Hori se acerca y es allí donde Izumi decide regalarle un CD con todas las músicas populares, lo que la sorprende mucho ya que era lo que ella quería. En un cambio de escena tenemos un flashback del pasado del prota, el cual siempre fue excluido de los grupos, hasta hoy en día, que luego de conocer a Hori el grupo de amigos de ella se acercó a él, pero bueno, aún es difícil de sobrellevar para él, y la persona con quien mejor lleva esta integración es con Ishikawa, quien a pesar de todo no puede dejarlo solo. Y sí, esos sí son buenos amigos. Por otro lado, Hori comienza a acercarse más a nuestro prota y sus sentimientos comienzan a salir más a flote, sobre todo luego de una discusión con Remi, la cual le dice que invitará a salir a Izumi, lo que hace que ésta se ponga celosa, aunque la waifu Hori mientras está con Izumi en casa le confiesa su amor disfrazándolo diciendo que ama sus manos. ¡Ay, qué buena técnica! Al día siguiente Izumi llega golpeado y Ishikawa también, ya que ambos pelearon por Hori, aunque al final estos dos siguen siendo amigos, y el calor del verano ayuda a reforzar algunas amistades donde el prota conoce un poco más al presidente del consejo, el cual lo invita a la sala del consejo estudiantil a disfrutar del aire acondicionado, y es así como todo el grupo de amigos de Hori termina pasando el rato en el salón del consejo estudiantil. En un cambio de escena, Hori se encuentra caminando por las calles cuando se topa a Shinon, el amigo de Izumi de la escuela. Este fue el único que estuvo a su lado y cambió su forma de ser para que este tuviera los mejores momentos de la escuela. Pues este tipo es un crack. Al día siguiente la waifu se enferma, por lo que no puede asistir al colegio. Es allí donde llega Izumi a ocuparse de ella y cuidarla en todo momento, además de que este aprovecha el momento para declararse su amor e irse del lugar. Pero la waifu se hizo la dormida, aunque en realidad esta escuchó todo lo que el pibe le dijo. La waifu sigue pensativa con lo que el prota le dijo aquella noche, pero en eso llega su hermano donde dice que vio al pibe con otra chica. Espera, ¿cómo? Lo que pone muy celosa a nuestra waifu, pero todo fue un malentendido, así que al final terminan solucionando el problema. Estando en casa llega el padre de Hori con tremendo flow, donde conoce a Izumi, además de que la waifu le dijera que el pibe es su novio. Espera, ¿cómo oye tan rápido a la goza? Y por suerte todo va bien, y ambos son novios ahora, por lo que obviamente Izumi le cuenta a su amigo Ishikawa que aunque le duele, decide seguir adelante. Por otro lado nos enteramos que Sakura, la waifu del consejo estudiantil, está enamorada de Ishikawa, pero esta aún no sabe cómo acercársele al pibe. El prota pasa la noche en casa de la waifu, y bueno, al salir juntos de casa unos estudiantes se percatan de la situación, por lo que estos comienzan a correr rumores de su noviazgo juntos, aunque para Hori le da igual la situación, ya que ella lo ama. Pero el prota al escuchar que dicen que es un emo y otras cosas malas, decide cambiar su look radicalmente, y termina atrayendo las miradas y despierta distintas reacciones, ya que el pibe ahora tiene mucho flow. En un cambio de escena, ambos se van a casa de Shinon, el cual los invitó para darles unos dulces que este ganó en un concurso. Hay un peculiar sabor de dulce hace que Miyamura y Hori compartan su primer beso. Nah, pero qué grande el pibe. Y por otro lado, en el colegio aparece una loli que persigue a nuestro prota en muchas ocasiones, donde esta le pide que termine con Hori, a lo que él se niega.
niega, obviamente. Pero Honoka no se rinde, y al encontrarse con Hori, esta se le declara diciéndole que la quiere a ella. No, pero qué giro inesperado, gente. Aunque Hori ya se ha acostumbrado a la situación, ya que ahora Honaka y Izumi se la pasan peleando por la waifu. Pasado unos días, Yuki está en busca de un libro, pero al mismo tiempo busca ser un apoyo para Toru, quien todavía está un poco triste por el rechazo de Hori. Pero Yuki no es la única atenta a Toru. Sakura también comienza a acercarse a él preparándole galletas. Esto pone un poco triste y ansiosa a Yuki, quien no es capaz de expresar honesta y abiertamente sus sentimientos. Pero no es un caso perdido, pues Toru igual se preocupa por ella. Sí, el amor, gente. Por otro lado, el prota se va una semana, lo que tiene preocupada a Hori, ya que el pibe se quedó sin batería. Pero pasados los días, la waifu se reencuentra con el pibe. Además, la waifu, preocupada por su falta de feminidad, intenta seguir los consejos de sus amigas, pero no sale nada bien. Aunque a pesar de ello, Miyamura la consuela, y ambos reafirman su amor al compartir más tiempo solas. Y no sean mal pensados, o quizás sí, bueno, no sé. Pasado unos días, Hori y Miyamura exploran una nueva faceta de su relación, cuando Hori descubre que podría sentir atracción por un lado más violento de su novio. Y sí, la waifu quiere que la traten mal. Al mismo tiempo, Yuki atraviesa un pequeño dilema, pues un chico se le confesó, pero ella no planea salir con él, así que todos acuerdan que es mejor rechazarlo con la excusa de que Yuki ya sale con alguien, donde Toru es el candidato, aunque al final se dan cuenta de que el pibe es súper guapísimo, por lo que le dicen a la waifu que debe de pensar mejor en aceptar su invitación y decirles que todo era una mentira, aunque también nos damos cuenta de que el pibe está algo fallado de la vista. En un cambio de escena, la waifu peina a nuestro prota, pero acaba molestándose por la atención que recibe. En su camino a casa se topan con excompañeros de Miyamura, quienes reciben una paliza por parte de Hori por hablar mal de él, y la waifu es muy agresiva. Tanihara se encuentra con Shindo, y descubrimos que hay una conexión más profunda entre él y Miyamura. Por otro lado, Hori aún insiste en ver el lado violento de su novio, y finalmente, y contra su voluntad, Miyamura hace lo que ella quiere, generando algunos malentendidos en el camino, y es muy masoquista la waifu, gente. Por otro lado, gracias a un sueño, Tanihara contempla la necesidad de disculparse con Miyamura, y se encuentra con él en su trabajo, aunque no logra disculparse, pero Miyamura se siente más capaz de hacer las paces con él. En un cambio de escena, Yuki continúa con su relación falsa con Toru, y esto llega a oídos de Sakura. Y no, esto no es nada bueno, gente. La waifu Yuki aún no está lista para dejarlo ir, por lo que esta no desmiente su mentira, y la culpa hace que evite ir a la escuela y conectarse con todos. Y cuando finalmente está lista para volver, Toru le dice que Sakura se le confesó. No, ¿cómo? Yuki vuelve a la escuela y se prepara para romper con Toru, pero este le dice que Sakura no le pidió una respuesta, y ambos hablan de forma indirecta de sus sentimientos y deciden seguir juntos. Después de su rechazo, Sakura se siente más ligera, pero aún así debe de atravesar el dolor del desamor. Y no, pero qué deprimida quedó la waifu. En un cambio de escena se revela que Yura tiene una hermana menor, además de que Yanagi se integra al grupo de amigos, y todos quieren ser más cercanos a él. Y para dar un paso adelante y acercarse al grupo, inicia llamando a Toru por su nombre, lo que incomoda un poco a Miyamura, pero Akane le deja en claro que no le quitará su lugar. Por otro lado, Miyamura intenta ayudar a Sawada a que se acostumbre a los chicos, pero el ruidoso de Yura es el mayor obstáculo, y un malentendido hace que Sagada crea que hizo enojar a Yura, pero solo fue culpa de un resfrío. Además, nos enteramos de que la hermana de Yura se prepara para sus exámenes, pero no consigue alcanzar el nivel que necesita, por culpa de un mal comentario de su profesor que hizo que se deprima. Pero Yura le consuela, además de buscarle ayuda para sus estudios, por lo que Hori aceptan ayudar a la waifu con sus estudios. Por otro lado, la familia de Hori le pregunta a Miyamura si pasará Navidad con la waifu y su familia, pero por el trabajo no será posible. Y en un cambio de escena, Toru se replantea cómo ven toda su relación con Yuki. Al final concluye que por ahora están bien como están, por lo que este prefiere aún no decirle su sentimiento, ya que está más que claro que ambos se quieren de verdad. Y al final, el día de Navidad, Miyamura puede ir a casa de Hori, pero solo por un rato porque no puede quedarse mucho. Kyoko acompaña parte del camino de regreso a Izumi y le pide que sigan juntos aún después de la graduación, por lo que el pibe le propone matrimonio como respuesta. Al final, ambos visitan el templo por Año Nuevo y nuevamente hablan de su futuro juntos. No, pero qué romántico, gente. Y la graduación ya está cerca y todos deben de llevar sus pertenencias de regreso a su hogar. Además, todos piensan en su próxima separación, por lo que Remi se pone algo emocional, pero la idea de hacer un viaje con todos recupera el ambiente. Por su parte, Miyamura no puede dejar de pensar en cómo una pequeña coincidencia lo ha traído hasta donde está, además de reflexionar en lo que pudo ser si no hubiesen ocurrido esa cantidad de coincidencias. Y no, gente, no estoy llorando. Finalmente el día de la graduación llega, y a su manera todos consiguen dar su despedida. Y para Miyamura todo ha sido una experiencia, y reconoce que a quien más le debe todos sus cambios y felicidades a Hori, por lo que este quiere pasar el resto de su vida con ella, teniendo al final un hermoso y emotivo momento, con una serie de fotos que nos resumen esta maravillosa historia de amor, gente, increíble.